de los de media onda es de que estos permiten la corriente en los 360 grados de la señal de entrada. También vimos que, bueno, la frecuencia de salida de un rectificador de onda completa va a ser el doble que la frecuencia de entrada, y también vimos que hay dos tipos, ¿no? Uno que se llama derivación central y el otro tipo puente, ¿no? O rectificador, este, de puente de diodos. Bueno, aquí vimos también por qué se le llama de derivación central, donde les comenté que, bueno, la señal de entrada, a la salida íbamos a tener una señal de salida pico, de cierto voltaje pico, pero ese valor se iba a dividir entre las dos mitades de nuestro devanado del secundario, ¿no? Y bueno, la forma de onda de salida de este rectificador y sus ecuaciones, que son las que más comúnmente se utilizan para obtener el voltaje pico de salida, el voltaje pico en inversa de los diodos y, bueno, el valor promedio, ¿no? Si ustedes aquí esta señal la miden con un multímetro en CD, ¿no? Bueno, aquí vimos que también que, bueno, para el semiciclo positivo, el diodo 1 es el que entra en conducción y polariza a la resistencia de carga de más a menos. Y el diodo 2 entra en circuito abierto, por lo cual no hay flujo de corriente en este sentido. Y bueno, para que haya en este sentido, pues bueno, se tiene que utilizar ahora el semiciclo negativo de la señal de entrada, donde D1 va a entrar en circuito abierto y en conducción va a ser el diodo 2. Y bueno, el flujo de carga es este, y igual polariza al resistor de carga de más a menos, y por eso se tiene esta señal en el del mismo sentido, de la misma polaridad positiva que del anterior que obtuvimos, ¿no? Para el periodo de T0 a T1. Bueno, aquí no está indicado, pero T0, T1, semiciclo positivo, y T1 a T2, semiciclo negativo, ¿no? Y bueno, también, bueno, hicimos este ejemplo donde a partir de la relación del transformador podíamos ver si este transformador es elevador o reductor. En este caso fue reductor porque esta relación es menor que 1. Si hubiera sido la relación mayor a 1, este hubiera sido un transformador elevador. Y bueno, aquí obtenemos el voltaje pico secundario, que va a ser de 50 volts, pero como estamos trabajando con un transformador de devanado de derivación central, perdón, pues sí vamos a tener aquí la mitad de este voltaje en una parte del transformador y otra mitad en la segunda mitad o parte del transformador, ¿no? Y bueno, aquí pues el voltaje pico de salida pues es aplicando las fórmulas anteriores, donde nos da un valor de 24.3 volts ya a la salida en nuestra recta de carga, que es lo que aquí podemos ver en la gráfica. Y bueno, también vimos que el voltaje pico en inversa que tienen que soportar cada diodo, pues tiene que ser de 49.3 volts, ¿no? Entonces estos diodos tienen que tener la capacidad de inversa, de cuando trabajen en la condición de polarización en inversa, aguantar este voltaje, porque si no se pueden destruir, ¿no? Y podemos llegar a la situación del efecto avalancha, donde, bueno, se genera corriente drástica y, bueno, calienta el diodo y lo destruye. Y bueno, el otro rectificador que también vimos, pues es el de tipo puente, donde se utilizan 4 diodos. Y aquí es un transformador ahora sin derivación central, ¿no? Igual a la salida vamos a tener esta señal ya rectificada, que su frecuencia es el doble de la frecuencia de la señal de entrada. Y bueno, estas ahora van a ser las expresiones que vamos a utilizar
para este bueno, para este circuito, ¿no? Y bueno, aquí vimos que en el semiciclo positivo, los diodos que entran en conducciones D1 y D2, mientras que el diodo 3 y el diodo 4 pues están en circuito abierto. Y bueno, por el sentido del flujo de corriente, la carga, la resistencia de carga la va a polarizar de más a menos. En el caso del semiciclo negativo, pues bueno, ahora el diodo 1 y el diodo 2 van a estar apagados, van a ser circuitos abiertos y bueno, los que van a estar en conducción va a ser el diodo 3 y el diodo 4. Y bueno, siguiendo igual el flujo de la corriente, pues igual la recta de carga la va a polarizar de más a menos y por eso tenemos la misma, bueno, la señal de salida rectificada con la misma polaridad que en el semiciclo positivo, ¿no? Y bueno, aquí también pues hicimos un ejemplo donde utilizábamos el mismo transformador, la misma relación y la misma señal de entrada que como lo hicimos con el transformador de derivación central. Y bueno, obtuvimos un voltaje pico en el secundario de 50 volts, ¿no? Y bueno, para saber el voltaje pico de salida era aplicando esta fórmula, que es la que describimos anteriormente, y nos da un valor de 48.6 volts, ¿no? Entonces, este es el voltaje pico que va a tener nuestra señal de salida ya rectificada. Y bueno, el voltaje pico inverso que tienen que soportar los diodos, pues tiene que ser de 43.3 volts, ¿no? Luego también, ¿qué vimos? ¿No? Vimos otra aplicación en la que podemos utilizar los diodos que son los limitadores o recortadores, también así se les conoce. Y bueno, esto nos van a servir para recortar algunas partes de los voltajes de señal por encima o por debajo de cierto nivel, ¿no? Bueno, bueno, no, sí, está bien. Bueno, aquí pues vimos que al aplicar una señal senoidal de entrada, este, en el semiciclo positivo, el flujo de corriente iba a ser el siguiente, por lo cual este diodo va a entrar en conducción y va a estar encendido. Entonces, al estar en encendido, pues su caída de tensión va a ser de 0.7 volts. Entonces, al estar este diodo en encendido, lo que hace es esta resistencia de carga, pues como que la elimina, es como si aquí hubiera un cortocircuito, esta la elimina, ya no se toma en cuenta, y bueno, la caída de tensión en estos dos puntos, pues va a ser de 0.7 para el semiciclo positivo, ¿no? Y bueno, ahora si hacemos el análisis para el semiciclo negativo, el flujo de corriente ahora va a tomar esta dirección y bueno, al no coincidir la dirección de la flecha del diodo con nuestra dirección de corriente, bueno, pues este diodo va a estar en circuito abierto y al estar en circuito abierto, pues ya se toma en cuenta esta resistencia. Y bueno, al ser esta resistencia más grande que esta, pues lo que va a hacer que la mayor parte de la señal de entrada se refleje en la resistencia de carga, ¿no? Y bueno, para saber ese voltaje de salida, ese voltaje pico de salida, pues aplicamos un divisor de voltaje. Entonces, aquí este voltaje pico de salida es el que nos va a dar en esta parte cuando el diodo esté polarizado en inversa y cuando el diodo esté polarizado en inversa, esta resistencia ya no se toma en cuenta y la caída de tensión pues va a ser la del diodo. Ahora, y bueno, aquí podemos ver que efectivamente esta configuración lo que hizo fue recortarnos la parte positiva de nuestra señal de entrada. Y bueno, eso lo recortó a un valor de 0.7 volts, ¿no? Si este diodo hubiera sido de germanio, pues aquí hubiera sido 0.3 volts, o si hubiera sido de arsenurio de galio, aquí hubiera sido 1.2 volts, ¿no? Y bueno, ahora tenemos esta otra configuración donde ahora lo que podemos ver es de que el diodo tiene esta polaridad o este sentido más bien. Y bueno, aquí
cuando analizamos el semiciclo positivo, ¿qué pasa? El flujo de corriente viene en este sentido, y bueno, este flujo de corriente no coincide con la dirección del diodo, de la flecha del diodo, por lo que este diodo está en circuito abierto, y bueno, se toma en cuenta la resistencia de carga. El voltaje de salida, pues es igual, aplicando un divisor de tensión. Y bueno, aquí este es el resultado que vamos a tener, ¿no? La misma señal de entrada se va a reflejar a la salida o aproximadamente, dependiendo del valor de la resistencia de carga, que tan grande sea respecto con R1. Y bueno, ahora si analizamos para el semiciclo negativo, el flujo de corriente viene en este sentido, y bueno, aquí va a coincidir con la dirección del diodo. Al coincidir, pues ahora este diodo está encendido, su caída de tensión es de 0.7 volts, se puede tomar esto como un cortocircuito, por lo que esta resistencia de carga se elimina, ya no se toma en cuenta, y la caída de tensión que vamos a medir de a tierra, pues va a ser esos 0.7 volts. Entonces, aquí como podemos ver, efectivamente nos recortó la parte negativa de nuestra señal de entrada. Y, y bueno, aquí, hasta aquí, ¿hay alguna duda? No, profe. Ok, bueno. Entonces, bueno, estas son dos configuraciones, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ahora nosotros queremos que, bueno, que no nos recorte 0.7 o menos 0.7, ¿no? Queremos que nos recorte, no sé, a 3 volts, a cualquier voltaje que ustedes quieran, ¿no? Bueno, pues para eso se tiene que poner un voltaje de polarización. Ahora, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a tener la misma configuración, pero ahora con este voltaje de polarización. Y bueno, ahora, si analizamos nada más esta parte para obtener el voltaje de salida, pues bueno, aquí vamos a tener donde vamos a querer medir, cuando estén ¿cómo se llama? En conducción el diodo, ¿eh? Porque ya saben, si no está en conducción, pues se toma en cuenta la resistencia de carga, y el voltaje de salida se obtiene por el divisor de voltaje, ¿no? Como en estos casos, ¿no? Bueno, ahora, si aplicamos, van a tener estas polaridades porque el diodo va a estar en conducción. Para que esté en conducción, recuerden que la barrita tiene que tener el menos, y la parte que no tiene barrita tiene que tener más, ¿no? Esta, como es una fuente de polarización o una fuente de DC, pues vamos a tener de menos a más, ¿no? Y bueno, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff en el sentido de las manecillas del reloj, ¿qué vamos a tener? Menos B sal, porque es de más a menos, viene este sentido y va a encontrar menos más, pues va a ser más el voltaje de polarización. Viene en este sentido y encuentra igual de menos a más una subida de tensión, y por eso es más BD, y esto es igual a 0. Ahora, si ustedes resuelven nada más para el voltaje de salida, pues les va a dar esta expresión, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, si nosotros analizamos el semiciclo positivo, vemos que el flujo de corriente va a tomar esta dirección. Y bueno, como toma esta dirección, este diodo puede estar en conducción, pero ¿qué pasa? Esta fuente de voltaje tiene este sentido, lo que va a ocasionar que esta fuente de polarización quiera apagar el diodo, ¿no? Porque el flujo de corriente va a ser en este sentido, ¿no? Entonces, para que este diodo entre en conducción, este voltaje de entrada tiene que ser mayor al voltaje de polarización más 0.7, que es esto, ¿no? 0.7, pues es porque es un diodo de silicio, ¿no? Cuando este voltaje de entrada ya es mayor que esta caída de tensión, el diodo pues entra en conducción.
y entonces la caída de tensión que vamos a tener va a ser de A a menos. Y bueno, como esto entra en conducción, esta resistencia de carga no se toma en cuenta, ¿no? Entonces aquí tenemos ya recortada nuestra señal en el semiciclo positivo. ¿Qué pasa en el semiciclo negativo? El flujo de corriente viene en este sentido, y coincide con la polaridad con el flujo de corriente que va a proporcionar esta fuente de polarización, y bueno, va a mantener nuestro diodo apagado porque este sentido de corriente no coincide con la flecha o con el símbolo del diodo, ¿no? Entonces, a este diodo estar apagado, pues va a ser un circuito abierto. Esta rama se elimina y se tome en cuenta ahora la resistencia de carga, ¿no? Y como sabemos el voltaje de salida, pues como ya se los mencioné, ¿no? Como hemos visto en este ejemplo, pues con un divisor de tensión, ¿no? Entonces, lo que tengamos ahora en nuestro semiciclo de negativo o en nuestra señal de entrada, se va a reflejar a la salida, ¿no? Ahora, esto, ok, permítame, ok. Esto lo podemos ver sí, están viendo el simulador, ¿verdad? Sí, profe. Ok, sí, profe. Bueno, esto lo podemos ver ahora con este ejemplo, ¿no? Igual, aquí le vamos a poner una señal senoidal de entrada que va ¿cómo se llama? Que va a tener un voltaje pico de 10 volts y bueno, va a tener una frecuencia de 1 kHz. Y bueno, vamos a tener esta resistencia 1 que son 10 kilos y resistencia 2 o resistencia de carga de 100 kilos, ¿no? Y bueno, vamos a seguir utilizando el mismo diodo y esta va a ser nuestra fuente de polarización, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Si nosotros ahora simulamos, ok, ajá, checamos nuestro voltaje de entrada, que es nuestra señal de entrada, ¿no? Aquí pues son 5 ciclos, ¿no? 5 periodos, porque lo estoy corriendo 5 milisegundos, ¿no? Ahora chequemos el voltaje de salida. Entonces, aquí como les comenté, ¿no? Si nosotros regresamos aquí a la expresión, aquí, aquí, ¿qué vamos a tener? Que el valor al que vamos a recortar nuestra señal va a ser el voltaje de polarización más 0.7. En este caso aquí tenemos 2 volts, más los 0.7 va a ser aproximadamente, bueno, aquí va a ser teóricamente 2.7, ¿no? En simulación pues vamos a ver, ¿no? Entonces, eh, espérenme. Ok. Bueno, entonces aquí ya sabemos que este, esta caída de tensión va a ser de 2.7, ¿no? Vamos a analizar ahora nuestra señal de entrada. Permítanme. Equivoqué. Aquí, ok. Vamos a analizarla desde cero. Aquí. Entonces, aquí si yo pongo el cursor en cero, que bueno, que en realidad para atinarla al cero, como que no puedo, ¿no? Pero bueno, aquí tengo 0.1 volt, ¿no? Porque son 164 milivolts, ¿no? Entonces, pues bueno, este voltaje, pues es menor a esta caída de tensión. Entonces, pues, este, ay, sí. Entonces, como este voltaje es menor que 2 volts aquí con esta fuente de polarización, pues este voltaje le está ganando a esto, al 0.1 volts, ¿no?
Entonces gana esta fuente y el flujo de corriente es así, ¿no? Entonces, al ser así, pues este diodo entra en circuito abierto, no se toma en cuenta esta rama y se toma en cuenta la resistencia de carga. Por eso el voltaje que tengo a la entrada se está reflejando aquí, que es esta parte, ¿no? Ahora, si va aumentando ahora el voltaje y ahora es mayor, en este caso, aquí, a este valor, que en este caso es de 2.5, a mí teóricamente me dio 2.7, ¿no? Pero por el diodo que estamos utilizando y todo eso, aquí es 2.5 volts, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si este voltaje de entrada ya es mayor que el 2.7, que es 2.5, perdón, ahora, este valor de la fuente le gana a esta fuente, a la fuente de polarización, y entonces el flujo de corriente es en este sentido, por lo que el diodo nos enciende, está en conducción. Al estar en conducción, el voltaje de salida que ahora vamos a tener va a ser la caída de tensión que hay de aquí a acá, que como dijimos es 2.7 teóricamente, y en este ejemplo es de 2.5 volts, ¿no? Entonces, por eso, al seguir en el semiciclo positivo, pues sí, aquí. Bueno, como les comentaba, pues como ahora este voltaje, bueno, el semiciclo positivo, esta parte de la señal es mayor que esta caída de tensión, que la caída de tensión que son los 2.7 calculados, pues bueno, esto ocasiona que el diodo entre en conducción y esto es lo que permite que haya flujo de corriente. Esto no se tome en cuenta y la caída de tensión pues va a ser los 2.5, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, durante todo este ciclo que la señal de entrada es mayor a 2.5, pues a la salida vamos a tener esos 2.5, ¿no? Que es el valor que está entre este punto y este punto, ¿no? ¿Qué pasa cuando ahora la señal de entrada pues es menor que estos 2.5? Pues ahora el sentido de la corriente pues viene en este sentido, o sea, cuando estamos hablando del semiciclo negativo, toda esta parte, el flujo de corriente viene en esta parte, entonces coincide con con la polaridad de nuestra fuente, pero bueno, este sentido de corriente no coincide con la dirección del diodo y el diodo está en circuito abierto, ¿no? Entonces, como no está encendido, se elimina esta rama y ahora para obtener el voltaje de salida se aplica el divisor de tensión de estos dos elementos. Si alguien me puede hacer el favor y sacar el valor de salida pico, o sea, tienen que multiplicar 100 kilo ohms entre la sumatoria de 10 kilos más 100 kilos y ese resultado multiplicarlo por 10. No sé si alguien me puede hacer el favor para ver cuánto les da. Exacto, sí, 9.09, sí, también me dio igual. Bueno, eso es lo que nos está dando teóricamente, ¿no? Vamos a ver prácticamente, pues aquí en la simulación, eh, que es la señal azul, que es la señal de salida, pues aquí tenemos 9.07, ¿no? O sea, pues aproximadamente al valor teórico, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos decir que bueno, que esta configuración está funcionando y esta configuración lo que nos permite es recortar el voltaje bueno, parte del semiciclo positivo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si ustedes ahora dicen, ¿sabes qué? No quiero 2 volts, quiero que lo recortes a 6 volts. Entonces, bueno, aquí la caída va a ser
permítanme, de 6.7 volts, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? La señal de entrada y la señal de salida, ¿no? Entonces, hasta que la señal de entrada sea mayor a los 6.7 volts, pues bueno, es cuando el diodo va a entrar en conducción y a la salida vamos a tener esta caída de tensión, ¿no? Entonces, con esta fuente de polarización ustedes pueden controlar qué tanto tienen que recortar de la parte positiva, ¿no? Entonces, bueno, esta es una configuración. ¿Aquí tienen alguna duda? Lo voy a regresar a como estaba, ¿no? Si no tienen duda, pues pasamos a la siguiente configuración. Bueno, ok. Dejen cierro todo. Doy que sí. Y ok. Bueno. La siguiente configuración es parecida a la anterior, nada más que ahora esta nos va a servir para recortar la parte negativa de nuestra señal de entrada. ¿Qué tenemos? La fuente de polarización ahora va a tener este sentido, esta polaridad, y nuestro diodo ahora va a estar en este sentido, en esta dirección, ¿no? Si nosotros analizamos el semiciclo positivo de la señal de entrada, vemos que el flujo de corriente viene en este sentido. Y bueno, pues como viene en este sentido, no coincide con la dirección del diodo y entonces podemos decir que el diodo está apagado, es un circuito abierto. Se elimina esta rama y vamos a tener ahora el voltaje de salida igual al divisor de tensión de estas dos resistencias. Por eso la señal de entrada va a ser parecida a las, bueno, no, perdón, la señal de salida, la parte positiva va a ser parecida a la señal de entrada, ¿no? Eso en el semiciclo positivo, ¿no? Porque no sé, de 0 al voltaje pico y del voltaje pico a 0, pues esto siempre va a estar circulando la corriente en este sentido, ¿no? Porque igual, si aquí tenemos cero, pues lo que va a ayudar a tener el diodo apagado, pues va a ser esta fuente de voltaje, ¿no? De CD que va a fluir corriente en este sentido, igual va a mantener apagado el diodo, ¿no? ¿Qué pasa en el semiciclo negativo? En el semiciclo negativo, pues va a fluir ahora la corriente en este sentido, pero ¿qué pasa? Encuentra esta fuente de voltaje que se quiere oponer a esta fuente y esta dice, ¿sabes qué? Pues no, por aquí no pasas. Yo voy a apagar el diodo. Entonces, si analizamos esta parte del circuito para obtener el voltaje de salida, pues hacemos lo mismo que lo anterior, ¿no? Vamos a tener más menos. Esta fuente, pues como está en este sentido, es más menos. Y el diodo para que esté en conducción tiene que ser la barrita con menos y la parte que no tiene barrita con más, ¿no? Aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff en el sentido de las manecillas del reloj, pues vamos a tener menos voltaje de salida menos el voltaje de polarización porque va más a menos y vamos a tener menos el voltaje BD, la caída de tensión del diodo, ¿no? Porque igual va de más a menos, ¿no? Y bueno, si resolvemos para el voltaje de salida, pues vamos a tener que la caída de tensión que va a tener del punto A a tierra va a ser igual a menos el voltaje de polarización menos BD. BD, pues 0.7 en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la señal, el semiciclo negativo, para que venza esta fuente, tiene que ser mayor a el resultado que nos dé este valor, menos el voltaje de polarización, menos los 0.7, ¿no? Entonces, cuando este voltaje es mayor que esto, ¿qué hace? Pues agarra y hace que el diodo entre en conducción, esté encendido,
por lo que no se toma en cuenta esta resistencia, la resistencia de carga, y la caída de tensión va a ser de aquí a aquí, y el valor que vamos a tener va a ser el resultado de esta expresión. Vamos a verlo con un ejemplo. Espérenme. Ok, aquí creo que es el 5. Ajá, sí. Bueno, es igual. Tenemos la misma fuente de, de señal de entrada, una onda senoidal de voltaje pico de 10 volts y una frecuencia de 1 kHz, ¿no? Y bueno, vamos a tener igual resistencia 1, 10 kilo ohms, resistencia 2 o resistencia de carga 100 kilo ohms, ¿no? Y bueno, esta fuente de voltaje en este sentido, espérenme, creo que no es este ejemplo, ¿eh? Permítanme. Sí, no. 1, 2, 4. Sí, una disculpa, no era este ejemplo, es este, ¿no? Donde, bueno, teníamos que el sentido de la fuente de alimentación, pues, tiene este sentido, ¿no? Y bueno, en el semiciclo positivo, pues, como esta fuente de entrada tiene esta polarización, coincide con esta, pues el flujo de corriente viene en este sentido. Y bueno, en todo el semiciclo positivo el diodo va a estar apagado, ¿no? Y como dijimos, en el sentido negativo, ahora esta fuente tiene que luchar con el valor de esta fuente, y hasta que esta fuente no es mayor que la caída de tensión que va a haber aquí, pues el diodo no va a estar en conducción, ¿no? Entonces, esto si lo vemos simulado, ok, ajá. Ahora, si lo vemos, pues vamos a ver el voltaje de entrada y nuestro voltaje de salida, ¿no? Como les comenté, ¿no? Si vemos la señal de entrada y nos ponemos aquí en 0, pues bueno, aunque este sea 0, la corriente que ejerce esta fuente de polarización, pues va en este sentido y mantiene al diodo apagado, ¿no? Entonces, esta, como es una fuente variante en el tiempo, pues va a ir cambiando su valor. Y bueno, lo que va a hacer es que el flujo de corriente viene en este sentido y el diodo nos lo mantiene polarizado. Por lo que el voltaje de salida que vamos a obtener en nuestro limitador, pues va a ser el resultado que tengamos de aplicar la ley de divisor de tensión, ¿no? Entonces, si nosotros aquí nos colocamos aquí, pues bueno, vamos a tener igual los 9.07 volts. Recuerdan que teóricamente nos tenía que dar 9.09, entonces el compañero nos hizo el favor de hacer el cálculo y bueno, prácticamente vimos que nos daba 9.07, ¿no? Como lo que dijimos, bueno, es una aproximación muy buena, ¿no? Y bueno, todo esto pasa en el semiciclo positivo, ¿no? Entonces, para que este diodo entre en conducción, el valor de esta fuente de voltaje tiene que ser, bueno, le tiene que ganar a esto, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos qué voltaje es, nos colocamos aquí y bueno, es de menos 2.6 volts. Entonces, esta fuente de voltaje tiene que ser más negativa que este valor. Entonces, lo podemos ver aquí. Ok, aquí. Pues viene, ahora viene en el semiciclo negativo, viene en esta parte, y hasta que este valor de nuestra señal de entrada no es más negativo que esto, eh, que,
que el valor calculado aquí, pues bueno, el diodo va a estar igual en conducción, pero cuando es mayor, pues bueno, aquí el diodo ya no entra en conducción. No, perdón, entra en conducción, perdón, es un error. Viene en este sentido, entra en conducción, por lo que ya no se toma la rama de la resistencia de carga y la caída de tensión va a ser lo que nos dé esta, lo que midamos de este punto a tierra, que en este caso son los 2 puntos, ¿cuánto habíamos dicho? Los menos 2.6 volts. Entonces, durante todo el semiciclo negativo o parte de él, pues el diodo entra en conducción y a la salida tenemos este valor de nuestra onda, de nuestra señal, es lo que recortamos de nuestra señal de entrada. Igual, si nosotros le cambiamos ahora el valor y le ponemos 5 y volvemos a simular, pues bueno, ahora recortamos más parte negativa, ¿no? Entonces le recortamos esta parte a nuestra señal de entrada, ¿no? Y, y bueno, si esto lo quisiéramos ver en otra gráfica, aquí nomás le damos y colocamos así, ¿no? Entonces, este es el resultado que tendríamos, ¿no? Aquí pues están juntas, ¿no? Pero si las separamos, pues tenemos este resultado, ¿no? Donde es lo que recortamos del semiciclo negativo. Aquí con esta configuración, ¿tienen alguna duda? ¿No? Bueno, ok. Entonces, bueno, ya vimos que esta configuración nos va a permitir recortar el parte del semiciclo positivo a un valor que nosotros establezcamos con nuestra fuente de polarización y el resultado va a ser el que nos dé esta expresión. Y bueno, con esta configuración vamos a recortar parte del semiciclo negativo y el resultado va a ser lo que nos dé esta caída de tensión, y esta caída de tensión está expresada por esta expresión, ¿no? Ok, bueno, eh, otra configuración, bueno, otras dos configuraciones son estas, donde, bueno, vamos a tener a la salida ahora esta forma, este tipo de señal, bueno, esta forma de señal, donde, bueno, vamos a tener por periodos, por partes, la caída de tensión que nos va a dar aquí, y donde queramos recortar, pues nada más vamos a tener una parte de nuestra señal de entrada. Esto ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Bueno, para esto vamos a tener esta polarización. Ahora, quería esta configuración. Y bueno, vamos a tener ahora esta fuente de polarización conectada de esta manera y el diodo en este sentido. Ahora, si nosotros analizamos esta parte, como lo hemos hecho en los demás ejemplos, pues bueno, tenemos esto, ¿no? Y aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff en el sentido de las manecillas del reloj, pues vamos a tener menos el voltaje de salida, más el voltaje de polarización, menos la caída de tensión del diodo, igual a 0. Y si resolvemos para el voltaje de salida, pues vamos a tener este valor. Voltaje de polarización menos la caída del diodo, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos el semiciclo positivo de nuestra señal de entrada, ¿qué tenemos? Que bueno, al ir en este sentido, nos va a querer poner en modo de no conducción al diodo. Lo va a querer apagar, pero esta fuente de polarización, por tener este sentido, lo va a querer encender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es de que, ok, em, sí, imagínense
que estamos en este punto, ¿no? Que tenemos 0 volts. Entonces, pues, esta fuente de polarización va a hacer que el diodo esté en conducción, ¿no? Y como está en conducción, esta resistencia de carga no se toma y se calcula, bueno, se toma la caída de tensión de este punto a este punto. Y bueno, esta caída de tensión va a ser igual a este resultado. Entonces vamos a tener este valor porque el diodo está en conducción, ¿no? Igual, va a ir incrementando el voltaje, el valor de la señal de entrada, y hasta que esta señal no es mayor que esta caída de tensión o que este valor le gane a esta fuente de polarización, va a hacer que el diodo entre en modo de apagado. Entonces, al entrar en modo de apagado, pues esta rama ya no se toma en cuenta y el voltaje de salida, pues igual, va a ser igual al resultado que tengamos de nuestro divisor de tensión, tomando en cuenta R1 y R de carga. Eso lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Permítanme. Espérenme. Okay. ¿Qué es ahora este? Ok. Sí. Bueno, tenemos este ejemplo, ¿no? Que es igual, lo mismo que todos los ejemplos que hemos visto, ¿no? La misma onda senoidal, 10 volts pico, frecuencia de 1 kilo y bueno, tenemos la resistencia de 10 kilos, la otra resistencia de 100 kilos y bueno, esta fuente de polarización ahora en este sentido y el diodo en este sentido, ¿no? Entonces, como les acabo de mencionar, cuando la fuente de entrada, bueno, el valor de la señal de entrada sea 0, pues actúa esta fuente de polarización y hace que el diodo esté en conducción. Y bueno, el irse incrementando tiene que vencer a esta caída de tensión para apagar el diodo, ¿no? Esto lo podemos ver a continuación. Tenemos nuestra señal de entrada y nuestra señal de salida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ahorita mencionamos, ¿no? Que bueno, el resultado que tenemos aquí en esta caída de tensión tiene que ser de 4.7 volts aproximadamente. Entonces, si nosotros vemos con un cursor nuestra señal de entrada, como les comenté, tenemos 0 volts, entonces entra en acción esta fuente de polarización y polariza en conducción el diodo. Y bueno, el voltaje que vamos a tener a la salida va a ser esta caída de tensión. Ahora, estamos en este valor de 0. Vamos a analizar cuánto tenemos a la salida. Entonces nomás seleccionamos aquí y vamos a tener 4.44 volts. Entonces, teóricamente nos da 4.7 y bueno, aquí nos está dando en simulación 4.4 volts, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta señal de entrada va creciendo, pero como todavía este valor no es mayor a esta caída de tensión para que pueda apagar el diodo, pues el diodo va a estar encendido y esto no se toma y la caída de tensión es este valor, ¿no? Como pueden ver aquí, ¿no? Tenemos aquí un valor de entrada de 2.2 volts y vamos a tener igual los 4.47 volts, ¿no? Entonces, este valor de entrada sigue incrementando hasta que es mayor que este valor, el diodo se apaga
Y entonces al apagarse, pues esta rama se elimina y se toma en cuenta bueno, la resistencia de carga y bueno, la señal de entrada, bueno, la señal de salida empieza a seguir a la señal de entrada, o sea, se empieza a parecer a la señal de entrada, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el voltaje pico de nuestra señal de entrada, pues es 9.99 volts. Si nosotros realizamos la ecuación del divisor de tensión, vimos que nos da un valor de 9.09 volts. Entonces, nosotros aquí vamos a tener 9.08 volts. Bueno, pues es aproximadamente a la señal de entrada, pero bueno, en esta parte, cuando este valor es mayor que esta caída de tensión, el diodo entra en modo de apagado y bueno, se empieza a seguir la señal de salida, empieza a seguir a la señal de entrada, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? Y bueno, igual, este, viene ahora disminuyendo el voltaje, el valor del voltaje de entrada, y cuando ya es menor que el valor de aquí, que de esta caída de tensión, cuando ya es más negativo o es menor, pues bueno, el diodo entra en conducción y tenemos esta caída de tensión, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo, a la salida vamos a tener este valor, esta caída de tensión. Igual, como en los demás casos, pues si ustedes quieren ahora cambiar ese valor, pues nomás, ¿cómo se llama? Pues le cambian aquí el valor, ¿no? Igual, vuelven a simular y ahora, pues, permiten ahora, ¿cómo se llama? Más señal de entrada, ¿no? Recuerdan que anteriormente estábamos como por aquí y nada más dejaba pasar este intervalo de valores de la señal de entrada. Bueno, pues ahora lo hicimos más. Bueno, le dimos un valor de 2 y bueno, ahora permite más parte de la señal de entrada, ¿no? No sé si en esta configuración tengan duda de cómo funciona. ¿Tienen algún nombre en específico? Este, mm, pues bueno, lo he visto yo en en la literatura y por ejemplo, aquí, a este se le llama limitador de la parte positiva. O sea, así lo encuentras en la literatura. Entonces, limitador de la parte negativa o recortador de parte negativa. A estos, pues es igual, limitador de la parte positiva con polarización. Y aquí, o recortador. Entonces, aquí también es recortador, parte negativa con polarización. Y aquí, francamente, estos no, estos dos, no, en realidad no tienen así como que un nombre, no los he visto así, nada más muestran así esas configuraciones, así un nombre específico para esas dos. No he visto, pero igual te lo investigo y a ver si encuentro algo, pues ya, pero yo al menos en 2 libros que he buscado no he encontrado, ¿no? Pero bueno, estos dos pues sí se entienden por qué, y pues como que hay que mejor hacer el análisis de qué tendríamos a la señal de salida y pues nomás dibujar la señal de salida, ¿no? No sé si tengan alguna otra duda. Pues no está compartiendo pantalla, profe. Ah, perdón. Oh, Pero sí le entendí. Pero sí le entendí. Sí, sí, sí. no, no. Gracias. Sí, no, mira, mejor te lo vuelvo. Mira, sí, perdón, disculpa, Mira, estos dos, bueno, se le conoce como limitador o recortador de la parte positiva, ¿no? Aquí pues lo vemos, ¿no? Recorta la parte positiva. En esta configuración es un recortador de parte negativa, igual, aquí, ¿no? Lo podemos ver.
Este es un recortador o limitador de parte positiva con polarización. Nosotros podemos escoger qué tanto queremos recortar de la señal de entrada. Y aquí igual, recortador de parte negativa con polarización, igual. Pero estos dos sí te los debo. En realidad no, no he visto un nombre para estas dos configuraciones, pero bueno, en los libros las muestran. Y no nada más hay estas configuraciones, porque por ejemplo, aquí nosotros nada más estamos trabajando con el diodo en paralelo. Hay recortadores que también es el diodo en serie y la resistencia de... ¿Podemos volver a entrar si me hacen favor? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, Sí, estos pues sí te los debo, no he visto sus nombres, pero como te digo, hay más, o sea, hay más configuraciones de recortadores, poniendo aquí el diodo en serie, ahora la recta de carga, aquí, porque por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, ¿cómo se llama? Ay, ¿qué es lo que acabamos de ver? Espérenme, se me fue el avión. El rectificador de media onda, el de media onda, que es el que vemos aquí, esto también es un recortador. O sea, aquí, ¿qué está pasando? Pues les está recortando la parte negativa. Entonces, aquí es diodo con resistencia en serie. Entonces, pues hay más configuraciones. Obviamente, pues no podemos ver todas, pero bueno, es para que se lleven un poco la idea, ¿no? ¿Tienen alguna otra duda? Si no, para explicar la otra configuración. ¿No? Bueno, ok. Ahora, bueno, vamos a tener esta otra configuración que, bueno, el sentido del diodo ahora va a estar en esta forma y la polarización, el voltaje de polarización de esta manera, ¿no? Y bueno, aquí pues ahora es como para la parte negativa, el semiciclo negativo. Y bueno, si analizamos el semiciclo positivo, bueno, antes que nada, ¿qué caída de tensión vamos a tener aquí? Bueno, pues analizando esta parte, como lo hemos hecho con las demás, pues bueno, y con estas polaridades, pues vamos a tener que, al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, vamos a tener menos voltaje de salida, menos el voltaje de polarización, más el voltaje, la caída de tensión del diodo igual a cero, ¿no? Y si nada más resolvemos para el voltaje de salida, pues vamos a tener este valor menos el voltaje de polarización más la caída de tensión del diodo, ¿no? Y bueno, es igual. Si analizamos nuestra señal de entrada en el semiciclo positivo de T0 a T1, pues bueno, vemos que el sentido de la corriente va de esta manera. ¿Qué pasa? La corriente coincide con la dirección del diodo y aparte coincide con la polaridad de la fuente de polarización, pues dice perfecto, el diodo enciende durante todo el semiciclo positivo. Entonces, al estar encendido, esta resistencia de carga no se toma en cuenta y la caída de tensión es el resultado que tengamos de este nodo a tierra que va a ser igual a este valor, ¿no? Y bueno, en el semiciclo negativo, ahora el flujo de corriente viene en esta parte, pero ¿qué pasa? Para que apague al diodo, pues sí, como que tiene que vencer a esta fuente. Entonces, pues hasta que este valor de la señal de entrada del semiciclo negativo no es más negativo que esta caída de tensión, no apaga el diodo. Ya cuando esto es más negativo que esto, que este valor, pues bueno, el diodo entra en circuito abierto y se toma el voltaje de salida por el divisor de tensión, la fórmula del divisor de tensión, y bueno, nos permite tener a la salida la parte de la parte de la señal de entrada, ¿no? Como lo vamos a ver en este ejemplo.
Espérenme. Ujú. ¿Qué es el recortador número 7? Si nosotros lo abrimos, bueno, vamos a tener la misma configuración, los mismos elementos, 10K, 100K, la misma onda senoidal y bueno, el diodo y nuestra polarización de esta manera. Y bueno, si nosotros lo simulamos, vemos el voltaje de entrada y el voltaje de salida, donde como les comenté, em, si nosotros nos ponemos en cero de nuestra señal de entrada, ¿qué pasa? Este es cero, pero esta polaridad de nuestra fuente de DC de polarización, pues fluye en este sentido la corriente y polariza el diodo, enciende el diodo. Profe, ¡Ew! estamos viendo su explorador de archivos. Ah, caray, espérame. A ver. Ok, ¿aquí sí ya lo ven? Ya. Ok, perdón. Bueno, a ver, les repito esto, ¿no? Bueno, ahora tenemos igual esta configuración, igual la misma señal de entrada y bueno, mismos valores de resistencia, nuestro voltaje de polarización de 5 volts y bueno, el diodo. Aquí aquí hay un error porque no elegí el diodo. Ahí está ya. Ok. Bueno, y bueno, vamos a simularlo. Tenemos nuestra señal de entrada y vamos a tener nuestra señal de salida. Entonces, ¿qué tenemos? Como les comenté, si nosotros nos ponemos en cero, ¿qué tenemos? Aquí tenemos cero y... Oh, espérenme. Ok. Eh, Aquí tenemos cero, pero el sentido de esta fuente de polarización va a hacer que la corriente fluya de esta manera y polarice el diodo en directa. Entonces, en cero, nosotros a nuestro voltaje de salida, pues vamos a tener el valor de menos 4.44 volts. Entonces, si este voltaje sigue incrementándose, pues, ¿qué pasa? El diodo entra en conducción, porque viene en este sentido, entra en conducción y a la salida vamos a tener esta caída de tensión, porque esta resistencia de carga no se toma. Entonces podemos ver que durante todo este periodo, a la salida vamos a tener esta caída de tensión, ¿no? Y bueno, cuando nosotros tenemos este valor en el sentido negativo, que es más negativo que esta caída de tensión, pues va a lograr que el diodo entre en circuito abierto o en apagado, ¿no? O sea, esta fuente de voltaje, la señal, la parte negativa, pues como que le va a ganar a esto y hace que el sentido de la corriente siga esta dirección y apague el diodo, ¿no? Entonces, al apagar, esta rama se va y se toma en cuenta la resistencia 1 con la resistencia de carga. Y bueno, el voltaje pico que vamos a tener a la salida, pues va a ser igual de menos 9.07, bueno, en este punto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tenemos, no? Entonces, durante esta parte de la señal, pues recorta toda esta parte de la señal de entrada y vamos a tener a la salida esta caída de tensión. Y bueno, cuando esta señal es más negativa que esta parte, pues bueno, se va a ver reflejado a la salida esa parte de nuestra señal de entrada. No sé si aquí tengan alguna duda. Si no,
pues continuamos. Bueno, ahora que tenemos, ahora tenemos esta configuración. Que bueno, aquí es un ejemplo, ¿no? Entonces, utilizando una de las configuraciones, la de recortador, bueno, limitador de la parte positiva con polarización y tomando la otra configuración que es el recortador o limitador de la parte negativa con polarización, si unimos estos dos en paralelo y aplicamos una señal de entrada de 10 volts picos y aplicando la expresión de salida para esta configuración y la expresión de salida para esta configuración, vamos a ver que como tenemos un voltaje pico no, perdón, un voltaje de polarización de 5 volts, pues bueno, a la salida vamos a tener 5 volts más, ¿cómo se llama? Los puntos 7, ¿no? Igual acá vamos a tener, ¿me permiten tantito? Permítanme, ¿eh? Ok, listo. Una disculpa, ¿eh? Bueno, y bueno, como les decía, ¿no? Aquí nos va a recortar esta parte y esta parte de la señal. Una aplicación que podemos encontrar de este circuito es, por ejemplo, cuando ustedes pueden manejar un dispositivo electrónico, por ejemplo, un amplificador operacional o algo así, ¿no? Y entonces nosotros aquí a la entrada tenemos que tener valores de más o menos 700 milivolts. Y bueno, a la entrada vamos a aplicarle una señal, pero como saben, pues la señal luego lleva ruido y luego nos da unos picos de voltaje, ¿no? Entonces, estos picos de voltaje lo que pueden hacer es de que nos pueden dañar nuestro circuito. Y bueno, para eso pues aplicamos bueno, alguna de las configuraciones que nosotros hemos ahorita visto. Y aquí pues bueno, es el limitador positivo y el limitador negativo, ¿no? Sin fuente de polarización. Entonces lo que va a hacer pues es igual, va a recortar estas señales a más o menos 0.7 volts, por lo que ahora nuestro circuito va a estar protegido y no se va a dañar, porque bueno, los voltajes de entrada que va a permitir van a estar dentro del límite de, de nuestro circuito para que, bueno, esté seguro y no se dañe, ¿no? Entonces, pues esto es una aplicación que se puede llegar a utilizar para un limitador o un recortador de señal. Este, porque como les comenté, ¿no? Ustedes luego a la entrada de un circuito, al aplicarle una señal, pues pueden tener sobretiros, ¿no? Y esos tiros, pues pueden dañar, ¿no? La siguiente etapa que ustedes tengan, ¿no? Entonces, por eso se utilizan mucho diodos de protección y se utilizan en estas configuraciones. Entonces, pues bueno, esa es una aplicación donde se podría ver estos limitadores, ¿no? No sé si aquí tengan alguna duda. Si no, continuamos. Bueno, eh, estas van a ser las dos aplicaciones que vamos a ver, ¿no? Hay más aplicaciones para el diodo, pero bueno, o sea, no nada más son esas dos de utilizarlo como un rectificador o como un limitador, o sea, también se pueden utilizar como sujetadores, como multiplicadores de voltaje y todo eso. Entonces, hay más, ¿no? O sea, no nada más queda ahí, ¿no?
Pero bueno, estas dos aplicaciones les pueden dar la noción de cuál es el uso del diodo y dónde lo podrían encontrar, ¿no? Como saben, ¿no? En el rectificador, pues lo pueden encontrar en fuentes de alimentación y bueno, los circuitos limitadores o recortadores en circuitos de protección, ¿no? Entonces, esas son dos aplicaciones que les quise mostrar para que vieran el uso del diodo en otros circuitos, ¿no? Y bueno, como les comenté, el diodo, pues nosotros, hay muchos tipos de diodos, ¿no? De silicio, de germanio, y todos esos diodos pues tienen su matrícula y tienen su fabricante, ¿no? En este caso, este fabricante es Fairchild. Y bueno, aquí nos está dando la hoja de características del diodo. ¿Para qué nos sirve la hoja de características? ¿Por qué? Porque cuando ustedes quieran hacer un diseño, van a decir, oye, pero a ver, ¿qué parámetros tiene que tener mi diodo para que esté protegido? Y en base a estos parámetros ustedes hacen los cálculos y dicen, ¿sabes qué? Pues debido a mis cálculos he notado que este diodo no me va a servir, necesito uno que aguante más potencia o necesito uno que el voltaje pico inverso, cuando tengan que hacer una fuente de alimentación, van a decir, no, pues sabes qué, necesito uno que aguante más voltaje, ¿no? Y bueno, esta nomás es la parte, la hoja principal del fabricante, pero bueno, son más hojas, ¿no? También muestran curvas que le hacen al diodo. Y bueno, más o menos lo que es para que a ustedes les dé una idea a la hora de diseñar un circuito, ¿no? Para que, bueno, el fabricante les dice, mira, este diodo va a funcionar a estas condiciones, te va a dar estos valores, estos parámetros y así tú puedas diseñar, ¿no? Entonces, bueno, aquí en esta hoja hay como tres secciones, ¿no? Los valores máximos, las características térmicas y las características eléctricas, ¿no? Pero bueno, no de aquí todo nos va a interesar. Las partes más importantes, pues, es esto, ¿no? Si nosotros vamos a los valores máximos, aquí nosotros podemos ver el voltaje pico en inversa o PIP. Ustedes recuerdan que cuando les comenté de la señal de el rectificador de onda completa o de media onda, hay unos diodos que entran en conducción y hay otros que no entran en conducción, ¿no? O sea que unos que están como encendidos y el otros que están apagados, pero los que están apagados tienen que aguantar ese voltaje en inversa. Entonces, este es el valor. Entonces, aquí este fabricante nos dice los parámetros para los diodos de la matrícula 1N4001 hasta el 1N4007. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ver que el 4001 te va a manejar un voltaje pico en inversa de 50 volts. Si ustedes recuerdan en los cálculos que habíamos hecho, a nosotros nos daba un valor de 49.3 volts, si no recuerdo, ¿no? Entonces, pues esto no nos va a funcionar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al ponerle uno estamos muy cerca del valor límite máximo, y entonces nuestro diodo se puede dañar y el tiempo de vida del diodo es muy corto. Entonces, pues le podemos poner un 4004 que maneja un voltaje pico en inversa de 400 volts o un 4007. Entonces, dependiendo de estos valores y dependiendo de nuestras necesidades, podemos elegir el diodo a utilizar. Aquí en las características térmicas, pues bueno, el parámetro que nos va a interesar es la potencia de disipación del diodo. Para obtener la potencia del diodo, pues nomás tienen que multiplicar la corriente que está fluyendo por el diodo por el voltaje de polarización del diodo, ¿no? Los 0.7 volts, ¿no? Entonces, aquí para todos estos diodos nos van a manejar 3 watts. Entonces, pues 3 watts es mucho, ¿no? Entonces, cualquiera nos puede servir para la aplicación que vayamos a utilizar si trabajamos con valores pequeños de potencia, ¿no? Entonces,
este es un parámetro que también ustedes deben de tomar en cuenta a la hora que vayan a diseñar un circuito, ¿no? Y bueno, aquí ahora en las características eléctricas, aquí nos dice que el voltaje del encendido para todos estos diodos a 1 amper, bueno, es de 1.1 volts. Ustedes ven que en la curva característica, pues la real, pues nosotros utilizamos un modelo para que utilizar siempre 0.7 volts, ¿no? Pero bueno, en este caso, el fabricante hizo las mediciones para sus diodos y encontró que es 1.1 volts a una corriente de 1 amper, ¿no? Pero bueno, esto nada más nos da una idea, ¿no? Pero en realidad, pues, este voltaje de encendido puede variar, ¿no? No es un valor fijo, ¿no? Puede manejar 0.6 volts, 0.8, 0.9, entonces ese no es tan exacto, ¿no? Y bueno, ahora también tenemos la corriente en inversa. Ustedes recuerdan que cuando al inicio de las clases les mencioné que si el diodo está polarizado en inversa, existe una pequeña corriente que se llama corriente de saturación. Entonces, que les comenté también que en muchos diodos esa corriente agarra valores muy pequeños de microamperes, de nanoamperes o de picoamperes, pero que existe una pequeña corriente en inversa, que no nada más hay una corriente en directa, también la corriente en inversa, pero ese valor de corriente es muy pequeño que siempre se desprecia. Entonces, pues bueno, en este caso, pues aquí les está diciendo que a una temperatura de 25 grados centígrados, la corriente en inversa va a ser de 5 microamperes. Si están trabajando a una temperatura de 100 grados, pues esa corriente se va a incrementar a 500 microamperes. Entonces, bueno, pues aquí prácticamente pues es más que nada para que vean que el diodo tiene su hoja de característica que nos proporciona el fabricante y eso nos va a ayudar a, a la hora de diseñar, elegir qué diodo nos conviene o qué diodo no. Entonces, para eso es la hoja de características y bueno, los parámetros más importantes pues son estos que les mencioné, ¿no? Los que hemos visto y hemos utilizado, ¿no? Y bueno, si no hay dudas, les voy a explicar la segunda parte que tienen que agregar a su práctica, que es lo siguiente. Eh, tienen que realizar la simulación de este rectificador de onda completa, al cual le van a agregar una una señal senoidal de voltaje pico de 30 volts a una frecuencia de 60 Hz, ¿no? Entonces aquí les pido que calculen teóricamente el voltaje pico de salida con las expresiones que ya vimos a través de la resistencia de carga cuando se aplica una onda senoidal de 30 volts pico y una frecuencia de 60 Hz. En el punto 2 es calcular teóricamente el voltaje pico inverso, PIP, igual, utilizando estas expresiones. ¿Qué es lo que vimos? Déjenme ver. Aquí, esto. Les pido que me saquen voltaje pico de salida y el PIP. Ya no necesitamos el transformador, ya aquí tenemos la señal de salida y que esto lo calculen teóricamente. Y aquí, y en el punto 3 lo tienen que simular en Spice, en LT Spice, perdón, y graficar la señal de entrada y la señal de salida, ¿no? Entonces aquí ponen el medidor para ver la señal de entrada y aquí ponen el medidor para ver la señal de salida, que también ya lo hicimos ayer, si no más recuerdo, ¿no? Y por último tienen que comparar los voltajes de salida, el teórico y el práctico obtenidos. Ok, aquí. Entonces, lo que les dio en el punto número 1 y 2, en el 1, principalmente en el 1, para el voltaje pico de salida,
lo van a comparar con el voltaje pico que les va a dar en la gráfica, ¿no? Entonces, eso pues también lo agregan a la práctica, es la parte 2 y igual me hacen pues las ecuaciones en computadora y ahí me hacen captura de pantalla pues de las señales, ¿no? Y bueno, la otra parte pues van a hacer simular lo que ahorita hemos estado haciendo, simular las configuraciones. Si ven, es lo mismo que acabo de hacer para una señal 10 volts pico con una resistencia 1 de 10 kilos y la resistencia de carga de 100 kilos. Para bueno, para otras, para 6 configuraciones, ¿no? Y aquí que les pido calcular teóricamente los voltajes de salida de las siguientes configuraciones de los limitadores, ¿no? Entonces, aquí quiero, pues, que calculen teóricamente, pues, esto, ¿no? El, este voltaje y este voltaje pico. Entonces, este voltaje, dependiendo de la configuración, se va a obtener por estas expresiones. Y el voltaje pico para cada configuración se obtiene con esta expresión, ¿no? Que es lo que también acabamos de hacer, ¿no? Y bueno, simular cada configuración, esto es teóricamente, ¿no? Y ahora tienen que simular cada configuración en el ET-SPICE con la onda senoidal de 10 volts pico y a una frecuencia de 1 kHz, que es lo que acabamos de hacer. Graficar las señales de entrada con la de salida, hacen captura de pantalla, también lo agregan a la práctica y tienen que comparar los voltajes de salida teórico con el práctico, ¿no? Ven que vimos, ¿no? Que le pedí a un compañero que hiciera el cálculo del voltaje pico y me dijo, bueno, te va a dar 9.09, ¿no? Eso fue como teóricamente, ¿no? Y vimos que en el práctico nos daba otro valor aproximado, ¿no? No sé si teórico era 9.07 y en el otro nos daba 9.09, no me acuerdo, pero bueno, es lo que acabamos de hacer, ¿no? Y bueno, después tenían que comparar los voltajes de salida teórico y práctico obtenidos en cada configuración. ¿Qué configuración son? Pues es estas dos y estas dos. Entonces, esta parte, pues sí les pido de favor que lo agreguen pues a la práctica, ¿no? No sé si aquí tengan alguna duda. Entonces, profesor, Ujú. entonces, profesor, son tres, ¿Qué? son tres, diferentes cosas que vamos a hacer para práctica, ¿no? Lo que dejó hace unos días, Sí, y estas dos. la primera parte, pues es repetir los problemas que habían hecho y hacer Ok, la simulación, igual comparar lo teórico con lo práctico, ¿no? ok. Esa es una parte. Y ahora la segunda parte es esto lo que vimos en estas dos clases. Y Vale. bueno, quedamos que la práctica pues la entregaban hasta el 20 de septiembre, ¿no? No había problema, ¿no? O sea que les daba tiempo, ¿no? Para que la hicieran, ¿no? Y bueno, como ven, pues está tranquila, nomás es simular, ¿no? Y ven que también les pedí la tarea del diodo. Esas se las pedí para este lunes que viene, ¿no? Lunes 13, ¿no? Entonces, pues son esas dos cosas. Y bueno, el examen yo creo que va a quedar para el 24 de septiembre. Entonces, para el 24, pues hacerles el examen que va a venir, pues es lo que hemos visto, o sea, puro diodo, desde el inicio hasta lo que vimos hoy. Y bueno, pues estudian la parte teórica y la parte de los ejemplos y el viernes yo creo que estaríamos haciendo el examen y el lunes 27 ya les digo su calificación, ¿no? Vale, profesor. Sí, muy bien, profe. Gracias. Ok,
Sí, esto pues entréguenlo pues pues hasta el lunes 20, entonces nomás es simular y igual también cualquier duda que tengan me avisan y y aquí vemos